del valor posicional, ¿ya? Tenemos que entender el valor posicional cuando ustedes ya están en quinto año básico, puesto que van a trabajar con números naturales que son más grandes, ¿ya? Por ende, vamos a empezar trabajando con nuestra famosa tabla del valor posicional. ¿Qué es esto del valor posicional? ¿Por qué lo aprendemos? La misma palabra lo dice, es un valor, o sea, una cantidad que se le da cierto número según el lugar que ocupa, ¿ya? Nosotros conocemos los números naturales, que son del 0 al 9, ¿ya? Y existen muchas más combinaciones con esos mismos números que van aumentando, pero según el lugar que ocupen, tienen un valor más alto. Por ende, vamos a empezar a hacer. Yo voy a crear acá la tablita para que empiecen a interiorizar el valor posicional según un orden, ¿ya? Según su representación. Siempre la cantidad más pequeña se le conoce como unidades, que lo vamos a representar con una U mayúscula, ¿ya? Unidades. Luego de las unidades le siguen las decenas, que son los grupos que están de 10. Vamos a cambiar, no vamos a mantener el color para que después puedan ver lo otro. Luego de las decenas vienen los montos un poquito más grandes, que son las centenas, que van de 100 en 100. Y aquí nos vamos a detener un poco. Unidades en la centena son los valores posicionales más básicos, pero que nos permiten armar todos los demás, puesto que ahora comienzan a repetirse. Fíjense, nosotros conocemos, por ejemplo, las unidades, decenas, centenas con el dinero, por ejemplo, que son cifras más pequeñas que si yo quiero ir a comprarme un producto de, por ejemplo, 100 pesos, 200 pesos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Este es el primer grupo de valor posicional, ¿ya? Son de 3. Luego de pasar este grupo, aparece el primer punto, ¿ya? Este punto es muy importante porque sirve para separar los valores posicionales, ¿ya? Tenemos entonces unidad, decena, centena, y luego ¿quién aparece? La unidad de 1000. Pero quiero mencionarles algo, para que sea más fácil de entenderlo. Acá se vuelven a repetir unidad, decena, centena, fíjense. Unidad, decena, centena. Pero aquí hay un detalle. Ahora, como son más grandes, porque ya no estamos hablando de una cantidad de 10 ni de 100, estamos hablando de miles, ¿ya? Y las cantidades de miles van acompañadas con un apellido. Ya no es unidad solita, es unidad de 1000, porque van de 1000 en 1000. Y para ello le vamos a poner con color, pero en minúscula la M. Unidad de 1000, decena de 1000 y centena de 1000. Si ustedes se fijan, acá las cantidades aumentaron, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ocupar un número, el 7. Si yo ubico un 7 en la centena, quiere decir que son 700 unidades. Ahí está. Pero ¿qué pasa si ese 7 yo ahora lo ubico en la centena, pero de 1000? Quiere decir que para acá atrás vamos a rellenar con ceros porque él ya está ocupando esta posición. Quiere decir que no es solo un 7, es un 700.000. Por ende, ¿qué 7 vale más ahí? El que está en la centena de 1000, ¿ya? Porque son miles. En cambio, el 7 son solo centenas, ¿ya? Van de 100 en 100. Si estuviéramos hablando de dinero, es mucho más valioso tener 700.000 pesos que solo 700 pesos, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Para hacer lectura de estos números es muy fácil en el sentido de que hay que detenerse en los puntos. Fíjense. Voy a borrar acá y voy a agregar un número. Vamos a poner un número que tenga hartas cifras. Ya, si ustedes ven no hay ningún cero. Vamos a hacer la lectura de este número, ¿ya? No se asusten con los números grandes. Se pueden ir leyendo, pero por partes. Les voy a enseñar cómo. Primero tienen que leer el primer grupo. Aquí. Fíjense, yo les mencioné que van de grupos de 3. Aquí está el primer grupo
y nuestro segundo grupo que son los miles, y después vamos a conocer el otro grupo. Entonces, primero leo 157, lo leo junto, ya, porque estos son unidades, decenas, centenas, son un grupito. Pero tengo que leer su apellido cuando aparece el punto. 157, ¿qué cosa? 1000. Y luego leo el otro grupo, 245. ¿Qué puedo estar diciendo? Puedo estar contando cantidad de personas que hay en un concierto, por ejemplo. 157.245 personas hay en el concierto, ¿ya? Fíjense que en el lenguaje los puntos nos dicen que hay que detenerse para la lectura. Acá en matemática es lo mismo. Nuestro punto sirve para ordenarnos, pero también para detenernos, ¿ya? Entonces, cuando hacemos lectura del 157, detengo y agrego su apellido, 157.245. Pero ¿qué pasa si el número sigue creciendo y aparece otro grupo que son los de los millones? Vamos a anotarlo. Entonces, vuelve a aparecer otro punto, porque cada 3 siempre hay un punto, porque está la unidad, decenas, centenas. Después de nuevo, unidad, decenas, centenas, pero de 1000. Y punto. ¿Qué va a pasar de nuevo? Unidad, decena, centena. Entonces, unidad, decena, centena. Pero esta vez el apellido que va a ir agregado va a ir con mayúscula, porque estamos hablando de millones. Entonces, esta M, fíjense, si yo quisiera también ordenar aún más el punto, vamos a ver aquí. No va a quedar tan derechita, ahí sí. Lo que acabamos de hacer acá es una tabla de valor posicional, ¿ya? Es su representación. Luego ustedes no van a necesitar estar siempre dibujando la tabla para saber cuál es el valor posicional de cada número, ¿ya? Ustedes solitas se van a ir aprendiendo estos números, los van a ir conociendo y ir trabajando con ellos. Entonces, acabamos de aumentar nuestra tabla. Ahora aparece un grupo más, que son los grupos de los millones. Estos valen mucho más que los anteriores y van acompañados con su apellido, que es una M mayúscula, o sea, de millón, ¿ya? ¿Y cómo se leen? ¿Cómo leo un número que está de millones? Entonces, vamos a agregar acá una cifra. Siempre el punto al terminar la unidad de cada uno, fíjense, unidad, punto, pero la primera unidad no lleva punto, ojo con eso, ¿ya? Porque ahí empieza, es el comienzo. Siempre comienza de atrás, puntito, 3 puntitos, y así pueden seguir eternamente porque los números son infinitos, ¿ya? Nosotras esta vez solo vamos a trabajar hasta los millones, porque lo que les corresponde a ustedes conocer, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se lee un número? Siempre comenzamos leyéndolo por la izquierda, ¿ya? Por acá. Entonces, leemos la cifra más grande y como les acabo de enseñar, nos vamos a detener en el punto y cada vez que aparece el punto vamos a decir el apellido. Por ende, acá no miramos para allá, nos centramos aquí. ¿Qué número es este sin mirar para allá? Si ustedes se fijan, es un 246, ¿ya? Tenemos que tapar esto. Yo no tengo algo para taparlo aquí, pero ustedes se lo imaginan. 246, ¿ya? No lo vean aparte, siempre vean los grupos juntos para leerlo. Entonces yo leo primero acá. 246, punto. ¿Qué tengo que decir aquí? El apellido. 246 millones. Continúo. 157.000, el apellido, 245. Por ejemplo, ¿dónde podemos ocupar esta cantidad de cifras? Hay un programa muy conocido que es para ayudar a las personas en Chile, que es la Teletón, donde tienen que decir cifras muy grandes y cada vez que un animador tiene que decirlo, tiene que leerlo así, ¿ya? Entonces para ustedes también les puede servir para comprar un lugar muy caro, por ejemplo una casa, estamos hablando de autos, ¿ya? Todo eso van con millones. Entonces, la lectura de estos números también de habitantes en un país, también nos van a servir para, o sea, con los millones. Entonces, repetimos esto. Tercer grupo en realidad, este es el último, desde allá que estamos hablando. Acá están los millones.
acá están los miles. Y acá, en nuestro grupo inicial, que no por ende es el más importante en realidad, porque es el que va armando todos los otros grupos, ¿ya? Entonces, siempre los números se leen desde la izquierda, se trabajan desde la izquierda, y su valor posicional, siempre que esté más lejitos de acá de la unidad de una centena, son más grandes. Por ende, fíjense, vamos a hacer algo. Voy a ocupar acá el plumón negro. Tenemos un 2, y aquí también hay un 2. ¿Qué 2 tiene el mayor valor posicional? Si ustedes se fijan, el 2 solo está en las centenas. O sea que ese número que es un 200. ¿Ya? Lo vamos a anotar acá abajo. Este es un 200. Pero este 2 de acá, ¿qué número es? Es un 200 millones. Y eso es lo que tiene que quedar claro. Fíjense que para poder representarlo yo puedo anotar el 2 abajo y rellenar todos los otros espacios con los ceros. 00.000.00. Fíjense la diferencia. Un 2 puede cambiar su valor según la posición que está utilizando. Este 2 de acá está solo en las centenas. Son 200 unidades de algo. Son 200 personas, 200 pesos. En cambio, cuando el 2 está en la centena de millón, estamos hablando de 200 millones, ¿ya? Que es una cifra mucho más alta. Ahora, espero que ustedes puedan hacer su tablita de valor posicional, que ocupen las mismas técnicas, pueden ocupar los colores que ustedes quieran, pero recuerden marcar los puntos bien grandes, además de agregar los apellidos como corresponde. Los miles que vayan con su minúscula y los millones con la mayúscula. Vayan escribiendo números, pídanle a alguien de la casa que les diga un número grande de estas cifras, se los dicte y ustedes puedan escribirlo y anotarlo en su tabla de valor posicional. Luego revisen desde atrás para adelante si van ubicando bien, unidad, decena, centena, ¿ya? No olviden que hay números que en espacios tienen ceros, no olviden poner el cero. Por ejemplo, si yo digo, vamos a ver ahora esto para simplificar un poco la visión. Ya, si yo digo 320.280. Ojo con eso, acá hay un 20.000. O sea que este es un cerito, va acompañado con un cerito. Acá hay un 80.000. O también hay otras cifras que se leen así. 205. 205. Ojo, 200 es un 2 que va en el 100. 5. O sea que es una unidad. Por ende, ¿quién va al medio? Un 0. No dijeron ningún número que fuera con las decenas, ¿ya? Entonces, ojo con los dictados también, aprender a poner atención y hacer su tablita bien grande en el cuaderno para que quede mucho más claro. Espero que les haya servido un poco el video de valor posicional, porque en el siguiente video vamos a hablar de lo que tiene relación con la comparación de estos números naturales que son grandes, ¿ya? Espero que estén muy bien, saluditos, nos vemos.